En el vasto tapiz cósmico, donde incontables estrellas pintaban pinceladas de luz sobre la negrura del espacio, prosperaba la Federación Humana. Una civilización relativamente joven en comparación con los imperios milenarios que poblaban la galaxia, la humanidad se había extendido desde su humilde cuna, la Tierra, hacia las estrellas con una mezcla de ambición, curiosidad y un firme compromiso con la paz. Su ascenso no se basó en la conquista o la dominación, sino en la diplomacia y el comercio. Los humanos, con su innata capacidad de adaptación y su facilidad para la comunicación, tejieron una red de alianzas y tratados con diversas especies, creando un espacio común donde las ideas y los bienes podían fluir libremente. Sus naves mercantes surcaban las rutas interestelares, llevando consigo productos exóticos, tecnología innovadora y, lo más importante, la promesa de una coexistencia pacífica. La Federación Humana era un faro de esperanza en una galaxia a menudo oscurecida por conflictos y ambiciones desmedidas. Su gobierno, un consejo electo de representantes de los diferentes mundos humanos, se esforzaba por mantener un equilibrio entre el progreso y la preservación, entre la expansión y la sostenibilidad. No buscaban imponer su forma de vida a otros, sino ofrecerla como un ejemplo de lo que se podía lograr a través de la cooperación y el entendimiento mutuo. Su flota, aunque tecnológicamente avanzada, era principalmente defensiva. Los humanos creían en la disuasión, no en la agresión. Sus naves patrullaban las fronteras de la Federación, protegiendo sus rutas comerciales y garantizando la seguridad de sus ciudadanos. Pero su verdadera fuerza residía en su red de embajadores y diplomáticos, hombres y mujeres entrenados para negociar, mediar y resolver conflictos antes de que escalaran a la violencia. La diplomacia era el arma preferida de la Federación Humana y la utilizaban con maestría. Habían logrado evitar innumerables guerras y mantener la paz en regiones volátiles de la galaxia. Creían que cada especie tenía algo valioso que ofrecer y que a través del diálogo y el respeto mutuo se podían construir puentes incluso entre los mundos más diferentes. Esta filosofía, aunque admirable, no era compartida por todos. Algunos imperios, arraigados en la tradición y la ambición, veían a la Federación Humana como una amenaza a su dominio. Uno de estos imperios era el Imperio Galáctico. Mientras la Federación Humana florecía, el Imperio Galáctico observaba con una mezcla de desdén y alarma. Surgido de las cenizas de incontables guerras y conquistas milenarias, el Imperio Galáctico se consideraba el pináculo de la civilización, el legítimo gobernante de la galaxia. Sus emperadores, descendientes de una línea de sangre ancestral, creían en su derecho divino a gobernar y despreciaban a las razas inferiores que no se sometían a su voluntad. Para el imperio, la Federación Humana no era más que un grupo de advenedizos ambiciosos, una molestia que debía ser aplastada antes de que pudiera desafiar su dominio. Su rápido crecimiento y su influencia cada vez mayor en las rutas comerciales interestelares eran vistos como una afrenta directa a su poder. La idea de que una raza joven, sin la pureza de su linaje imperial, pudiera siquiera osar competir con ellos era simplemente intolerable. En los salones dorados del Palacio Imperial, los senadores y consejeros susurraban conspiraciones y estrategias para contener la expansión humana. Algunos abogaban por la guerra abierta, argumentando que una demostración de fuerza rápida y decisiva pondría a los humanos en su lugar y recordaría a todos quién era el verdadero amo de la galaxia. Otros, más cautelosos, proponían tácticas más sutiles, como el sabotaje económico, la propaganda y el apoyo encubierto a grupos disidentes dentro de la Federación. Pero todos coincidían en una cosa: la Federación Humana era una amenaza que debía ser neutralizada. Su filosofía de paz y cooperación era vista como una debilidad, una señal de que carecían de la dureza y la determinación necesarias para sobrevivir en el despiadado juego del poder galáctico. Creían que los humanos eran ingenuos y confiados, fáciles de manipular y explotar. El desprecio del Imperio Galáctico por las razas inferiores no se limitaba a la Federación Humana. Consideraban que la mayoría de las especies de la galaxia eran poco más que herramientas, recursos para ser explotados en beneficio del Imperio. Su cultura estaba impregnada de un sentido de superioridad y arrogancia, que se manifestaba en su trato hacia los pueblos conquistados y en su desprecio por cualquier forma de vida que no se ajustara a sus estándares. Esta actitud, arraigada en siglos de tradición y poder absoluto, lo cegaba a la verdadera fuerza de la Federación Humana.
No comprendían su capacidad de adaptación, su ingenio y su inquebrantable compromiso con sus valores. Subestimaban su potencial y su determinación, un error que pronto lamentarían. La tensión entre la Federación Humana y el Imperio Galáctico, latente como un volcán a punto de estallar, se intensificó con un evento trágico y provocador, el asesinato del embajador Torne. El embajador Torne era más que un simple diplomático, era un símbolo de la esperanza humana, un puente entre culturas dispares. Su carisma era legendario, su habilidad para conectar con personas de todos los orígenes, inigualable. Había dedicado su vida a construir relaciones entre la Federación y otras civilizaciones, incluso con aquellas que, como el Imperio Galáctico, mostraban hostilidad hacia la humanidad. Su misión en el Imperio era delicada, pero crucial. Buscaba negociar un tratado comercial que beneficiaría a ambas partes, aliviando las tensiones y fomentando la cooperación. A pesar de la frialdad y el desprecio que encontraba en muchos funcionarios imperiales, Torne persistía, creyendo que la diplomacia podía superar incluso las barreras más altas. Pero su optimismo resultó ser fatal. Durante una visita oficial a la capital imperial, Torne fue encontrado muerto en sus aposentos. Las circunstancias eran sospechosas, para decirlo suavemente. Los informes iniciales indicaban un ataque repentino y brutal, sin señales de robo o motivo aparente. Las puertas estaban cerradas por dentro, pero había indicios de que alguien había entrado y salido sin dejar rastro. La noticia del asesinato del embajador Torne se extendió como la pólvora por toda la Federación Humana. La incredulidad inicial dio paso a la indignación y la indignación a la furia. Torne era un héroe, un modelo a seguir, y su muerte en territorio del Imperio Galáctico, bajo circunstancias tan misteriosas, fue vista como una afrenta imperdonable. Las especulaciones se desataron. Algunos creían que se trataba de un acto aislado, obra de un fanático o un lunático. Otros, más suspicaces, veían la mano del Imperio detrás del asesinato. Argumentaban que el Imperio había utilizado a Torne como un chivo expiatorio, un peón en su juego de poder galáctico. Independientemente de la verdad, el asesinato del embajador Torne marcó un punto de inflexión en las relaciones entre la Federación Humana y el Imperio Galáctico. La diplomacia, la herramienta que la Federación había utilizado con tanto éxito durante tantos años, parecía haber fallado. La guerra, la última opción, se vislumbraba en el horizonte, amenazando con consumir a la galaxia en un conflicto devastador. La Federación Humana, aún tambaleándose por la pérdida del embajador Torne, exigió una explicación del Imperio Galáctico. Esperaban una investigación exhaustiva, una admisión de responsabilidad y una promesa de justicia. Lo que recibieron, en cambio, fue una fría negación y una explicación poco convincente que solo sirvió para avivar las llamas de la sospecha y la indignación. El Imperio Galáctico, a través de sus canales oficiales de comunicación, emitió un comunicado escueto y condescendiente. Negaban categóricamente cualquier implicación en la muerte del embajador Torne, sugiriendo que había sido víctima de un ataque aleatorio, posiblemente perpetrado por un criminal local o un disidente político. Argumentaban que la seguridad en la capital imperial era impecable y que cualquier intento de implicar al imperio en el asesinato era absurdo y malicioso. La explicación era ridícula. Los detalles proporcionados eran vagos y contradictorios, y la falta de empatía o remordimiento era sorprendente. La Federación Humana, aunque devastada por la pérdida de Torne, no era ingenua. Sabían que el Imperio Galáctico era capaz de cualquier cosa, y su negativa a asumir la responsabilidad solo confirmaba sus peores temores. La reacción en la Federación Humana fue inmediata y furiosa. Las calles se llenaron de manifestantes que exigían justicia para Torne y una respuesta contundente al Imperio Galáctico. Los medios de comunicación denunciaron la falta de cooperación del Imperio y cuestionaron su credibilidad. Los líderes políticos, presionados por la opinión pública, endurecieron su postura y comenzaron a considerar seriamente la opción de la guerra. El Consejo de la Federación Humana convocó una sesión de emergencia para discutir la situación. Los miembros del Consejo, normalmente divididos en diferentes facciones y puntos de vista, se encontraron unidos en su indignación y desconfianza hacia el Imperio Galáctico.
Algunos abogaban por una respuesta militar inmediata, argumentando que la diplomacia había fracasado y que la única forma de obtener justicia era a través de la fuerza. Otros, más cautelosos, instaban a la moderación, advirtiendo sobre los peligros de una guerra total con un imperio tan poderoso. Pero incluso aquellos que preferían la diplomacia reconocieron que el Imperio Galáctico había cruzado una línea. Su negativa a investigar el asesinato del embajador Torne y su explicación poco convincente eran un insulto directo a la Federación Humana y a sus valores. Era evidente que el imperio no respetaba a la Federación ni a sus ciudadanos, y que estaba dispuesto a encubrir cualquier atrocidad para proteger sus propios intereses. La Federación Humana se encontraba en una encrucijada. Debían decidir si tolerar la insolencia del Imperio Galáctico o defender sus principios y su honor, incluso si eso significaba arriesgarse a una guerra devastadora. La decisión no sería fácil, pero una cosa era segura: la galaxia estaba al borde del precipicio. El Consejo de la Federación Humana, reunido en sesión de emergencia, se enfrentaba a la decisión más difícil de su historia. La muerte del embajador Torne y la respuesta evasiva del Imperio Galáctico habían dividido al Consejo en dos facciones opuestas, cada una con una visión diferente del futuro de la Federación. Por un lado, estaban los partidarios de la diplomacia, liderados por la consejera Elara Vance, una veterana política conocida por su pragmatismo y su habilidad para la negociación. Vance argumentaba que la guerra con el Imperio Galáctico sería un desastre para la Federación Humana, una lucha desigual que podría llevar a la destrucción de su civilización. Instaba al Consejo a explorar todas las vías diplomáticas posibles, a buscar el apoyo de otras civilizaciones y a presionar al Imperio para que llevara a cabo una investigación exhaustiva del asesinato de Torne. Vance creía que incluso en la situación más desesperada, la diplomacia podía encontrar una solución. Recordaba al Consejo los innumerables conflictos que la Federación había evitado a lo largo de su historia gracias a su habilidad para la negociación y el compromiso. Argumentaba que la venganza no era una estrategia, y que la guerra solo traería más sufrimiento y muerte. Por otro lado, estaban los partidarios de la venganza, liderados por el consejero Marcus Reyes, un ex militar con una reputación de dureza y determinación. Reyes argumentaba que la diplomacia había fracasado y que el Imperio Galáctico solo respondía a la fuerza. Instaba al Consejo a declarar la guerra de inmediato, a movilizar la flota y a atacar al Imperio con toda la fuerza de la Federación. Reyes creía que la muerte de Torne no podía quedar impune. Argumentaba que si la Federación no respondía con contundencia, el Imperio Galáctico se envalentonaría y cometería más atrocidades. Decía que la guerra era inevitable y que era mejor luchar ahora, cuando la Federación aún tenía la oportunidad de ganar, que esperar a que el Imperio se fortaleciera y la aplastara. El debate entre Vance y Reyes fue acalorado y apasionado. Ambos presentaron argumentos convincentes y el resto del Consejo se encontraba dividido, incapaz de decidir qué camino tomar. Algunos simpatizaban con la visión de Vance, temiendo las consecuencias de la guerra. Otros se sentían atraídos por la retórica de Reyes, ansiosos por vengar la muerte de Torne y demostrar la fuerza de la Federación. La decisión recaía sobre los hombros del presidente del Consejo, Anja Sarma, una líder respetada y admirada por su sabiduría y su ecuanimidad. Sarma escuchó atentamente los argumentos de ambas partes, sopesando los pros y los contras de cada opción. Sabía que la decisión que tomara determinaría el destino de la Federación Humana y de toda la galaxia. La presión era inmensa. En medio del intenso debate que consumía al Consejo de la Federación Humana, la presidenta Sarma concedió la palabra a la almirante Eva Rostova. Rostova era una figura legendaria en la flota estelar, una estratega brillante y una líder inspiradora, pero también una mujer marcada por la tragedia. Años atrás, su familia había perecido en un ataque sorpresa del Imperio Galáctico a una colonia fronteriza, un incidente que el Imperio había negado y minimizado, al igual que ahora hacían con la muerte de Torne. Rostova se levantó, su figura imponente destacando entre los consejeros. Su voz, normalmente firme y autoritaria, temblaba ligeramente al principio, pero pronto se llenó de una pasión contenida que resonó en toda la sala. No habló de estrategias militares ni de la necesidad de venganza. Habló de la pérdida, del dolor y del miedo que el Imperio Galáctico había infligido a la Federación Humana durante demasiado tiempo.
He escuchado los argumentos de la consejera Vance y del consejero Reyes, comenzó Rostova, con la mirada fija en la presidenta Sarma. Entiendo los temores de la consejera Vance sobre la guerra, y comparto el deseo de venganza del consejero Reyes. Pero creo que ambos están equivocados. Esto no se trata de diplomacia ni de venganza. Se trata de justicia. Rostova hizo una pausa, respirando hondo para controlar sus emociones. El Imperio Galáctico ha asesinado a nuestro embajador, ha negado su responsabilidad y nos ha ofrecido una explicación ridícula. Nos han tratado como si fuéramos inferiores, como si nuestras vidas no tuvieran valor. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a agachar la cabeza y aceptar su insolencia? ¿Vamos a permitir que sigan pisoteando nuestros derechos y nuestra dignidad? La almirante levantó la voz, su pasión contagiando a los consejeros. La diplomacia ha fracasado. El Imperio Galáctico no escucha la razón ni el diálogo. Solo entienden la fuerza. Si queremos que nos respeten, si queremos proteger a nuestros ciudadanos, debemos demostrarles que no somos una civilización débil y sumisa. Debemos demostrarles que estamos dispuestos a luchar por nuestros principios y por nuestra libertad. Rostova miró a cada uno de los consejeros a los ojos, su mirada transmitiendo una determinación inquebrantable. No estoy pidiendo la guerra por la guerra. Estoy pidiendo la guerra por la justicia. Estoy pidiendo la guerra para que el Imperio Galáctico aprenda que no puede asesinar a nuestros embajadores y salirse con la suya. Estoy pidiendo la guerra para que nuestros hijos puedan vivir en un mundo donde sean respetados y valorados. El silencio se apoderó de la sala mientras Rostova terminaba su discurso. Las palabras del almirante, cargadas de emoción y convicción, habían calado hondo en el corazón de los consejeros. Muchos, que antes estaban indecisos, ahora miraban a Rostova con admiración y respeto. Su discurso había cambiado el rumbo del debate, inclinando la balanza hacia la guerra. La presidenta Sarma, con el rostro sereno pero con una determinación renovada en la mirada, sabía que la decisión estaba tomada. La presidenta Sarma, con el peso de la decisión sobre sus hombros, se dirigió a la asamblea. Su voz, normalmente suave y tranquila, resonó con una fuerza inesperada en la sala. Consejo de la Federación Humana, declaró, hemos escuchado los argumentos de ambas partes, hemos sopesado los pros y los contras, y hemos considerado todas las opciones posibles. La decisión que tomemos hoy determinará el futuro de nuestra civilización. Sarma hizo una pausa, mirando a cada uno de los consejeros a los ojos. Después de una cuidadosa deliberación, he llegado a la conclusión de que la diplomacia ha fracasado. El Imperio Galáctico ha demostrado que no está dispuesto a negociar de buena fe, que no respeta nuestros valores y que está dispuesto a asesinar a nuestros embajadores sin rendir cuentas. En estas circunstancias, no tenemos otra opción que defender nuestros principios y proteger a nuestros ciudadanos. La presidenta Sarma respiró hondo y pronunció las palabras que cambiarían el curso de la historia galáctica. Por lo tanto, declaro, en nombre del Consejo de la Federación Humana, la guerra total al Imperio Galáctico. El anuncio resonó en toda la Federación Humana. En un instante, la indignación y la frustración acumuladas durante semanas se transformaron en una determinación inquebrantable. Las fábricas comenzaron a producir armamento a toda velocidad, los astilleros trabajaron día y noche para construir naves de guerra, y los ciudadanos se alistaron en la flota estelar en masa. La Federación Humana, una civilización que siempre había preferido la paz, se preparaba para la guerra. La declaración de guerra tomó por sorpresa al Imperio Galáctico. Acostumbrados a la sumisión y la obediencia, los líderes imperiales no podían creer que la Federación Humana se atreviera a desafiar su autoridad. Subestimaron la determinación de los humanos, su capacidad de adaptación y su unidad. Creían que la Federación era una civilización débil y dividida, incapaz de presentar una resistencia seria. Se equivocaron. La Federación Humana, unida por el dolor, la indignación y la determinación, lanzó una serie de ataques relámpago contra las bases militares y las rutas comerciales del Imperio Galáctico. Las naves humanas, tecnológicamente avanzadas y pilotadas por tripulaciones bien entrenadas, causaron estragos en las fuerzas imperiales. La guerra había comenzado, y el Imperio Galáctico pronto descubriría que había despertado a un gigante dormido.
La Federación Humana estaba lista para luchar por su libertad, por su dignidad y por su futuro. Los primeros ataques de la Federación Humana fueron un espectáculo de velocidad, precisión y destrucción. La flota estelar, liderada por la almirante Rostova, ejecutó una serie de incursiones audaces y coordinadas que dejaron al Imperio Galáctico atónito y desorganizado. Aprovechando su tecnología avanzada, la Federación Humana empleó tácticas innovadoras que tomaban al Imperio por sorpresa. Sus naves, equipadas con sistemas de camuflaje de última generación, se acercaban a los objetivos sin ser detectadas, lanzando ataques devastadores antes de que las defensas imperiales pudieran siquiera reaccionar. Sus armas, diseñadas para penetrar los escudos más poderosos, destrozaban las naves enemigas con facilidad. Una de las tácticas más efectivas de la Federación era el uso de saltos cuánticos coordinados. Las naves humanas, aprovechando la manipulación del espacio-tiempo, aparecían repentinamente en medio de las formaciones enemigas, sembrando el caos y la confusión. Luego, desaparecían tan rápido como habían llegado, dejando tras de sí una estela de destrucción. La almirante Rostova, con su mente estratégica brillante, orquestó cada ataque con precisión milimétrica. Conocía las debilidades del Imperio Galáctico, sus puntos ciegos y sus rutinas. Utilizó esta información para planificar incursiones que maximizaran el daño y minimizasen las pérdidas. Sus tácticas eran audaces, innovadoras y, sobre todo, efectivas. Los primeros objetivos de la Federación Humana fueron las bases militares clave y las rutas comerciales estratégicas del Imperio Galáctico. Estas bases, utilizadas para reabastecer y reparar las naves imperiales, fueron destruidas con una eficiencia despiadada. Las rutas comerciales, vitales para el sustento económico del imperio, fueron interrumpidas, causando escasez y descontento en las colonias imperiales. El Imperio Galáctico, acostumbrado a la superioridad numérica y la fuerza bruta, no estaba preparado para la velocidad y la precisión de los ataques humanos. Sus naves, pesadas y lentas, eran presas fáciles para las ágiles y rápidas naves de la Federación. Sus tácticas, basadas en la fuerza bruta y la superioridad numérica, eran ineficaces contra las innovadoras estrategias humanas. Las pérdidas del Imperio Galáctico fueron enormes. Cientos de naves fueron destruidas, miles de soldados murieron y millones de ciudadanos imperiales sufrieron las consecuencias de la guerra. El imperio, que siempre se había considerado invencible, se enfrentaba ahora a una amenaza real y peligrosa. La Federación Humana, a pesar de ser una civilización más joven y menos poderosa, estaba demostrando ser un adversario formidable. La guerra apenas había comenzado, pero el Imperio Galáctico ya estaba empezando a lamentar su desprecio por la humanidad. La arrogancia del Imperio Galáctico fue su perdición. Confiados en su superioridad numérica y en su tecnología ancestral, los líderes imperiales subestimaron gravemente a la Federación Humana. Consideraban que los humanos eran una raza joven e inexperta, incapaz de presentar un desafío serio a su dominio. Esta arrogancia los cegó ante las verdaderas capacidades de la Federación y los llevó a cometer errores estratégicos costosos. El Imperio Galáctico poseía una flota mucho más grande que la de la Federación Humana. Sus naves, aunque más lentas y menos ágiles, estaban equipadas con poderosos cañones láser y escudos de energía que habían demostrado su eficacia durante siglos de guerras y conquistas. Además, el imperio contaba con una vasta red de bases militares y defensas planetarias que protegían sus territorios. Pero el imperio se había dormido en los laureles. Su tecnología, aunque poderosa, era obsoleta en comparación con las innovaciones de la Federación Humana. Sus tácticas, basadas en la fuerza bruta y la superioridad numérica, eran predecibles y fáciles de contrarrestar. Sus líderes, imbuidos de un sentido de superioridad, se negaban a reconocer las debilidades de su imperio y a adaptarse a las nuevas realidades de la guerra. Las primeras derrotas del Imperio Galáctico fueron un shock para la élite imperial. Los informes de naves destruidas, bases militares arrasadas y rutas comerciales interrumpidas llegaban a la capital imperial a un ritmo alarmante. Los senadores y consejeros, acostumbrados a la victoria y el dominio, no podían creer lo que estaba sucediendo. Algunos líderes imperiales comenzaron a cuestionar su estrategia y a pedir un cambio de rumbo.
Pero la mayoría, cegados por la arrogancia y el miedo a perder su poder, se negaron a admitir que habían cometido un error. Continuaron enviando oleadas de naves al frente, esperando que la superioridad numérica finalmente prevaleciera. Pero la Federación Humana, con su tecnología avanzada, sus tácticas innovadoras y su determinación inquebrantable, continuó infligiendo pérdidas devastadoras al Imperio Galáctico. Cada nave destruida, cada base militar arrasada y cada ruta comercial interrumpida erosionaba la moral del Imperio y fortalecía la determinación de la Federación. El Imperio Galáctico, confiado en su superioridad, había cometido el error de subestimar a su enemigo. Ahora, se enfrentaba a las consecuencias de su arrogancia. La guerra apenas había comenzado, pero el Imperio ya estaba tambaleándose, incapaz de comprender cómo una raza inferior podía causarle tanto daño. La Federación Humana, impulsada por la justicia y la determinación, estaba decidida a demostrar que el poder no lo es todo, y que la inteligencia, la innovación y la unidad pueden superar incluso las mayores adversidades. Las primeras escaramuzas fueron solo el preludio de una guerra que pronto se intensificaría hasta alcanzar proporciones épicas. La galaxia entera se convirtió en un campo de batalla, con batallas espaciales titánicas, incursiones audaces en territorio enemigo y el despliegue de armas de poder inimaginable por ambos bandos. La flota estelar de la Federación Humana, ahora completamente movilizada, se enfrentaba a la inmensa armada del Imperio Galáctico en batallas espaciales que sacudían el tejido mismo del espacio-tiempo. Las naves humanas, ágiles y rápidas, danzaban entre los pesados acorazados imperiales, lanzando ataques relámpago y evadiendo las andanadas de fuego enemigo. Los cañones láser y los torpedos de plasma iluminaban la negrura del espacio, creando un espectáculo de luz y destrucción. La almirante Rostova, al mando de la flota estelar, demostró ser una estratega brillante y una líder inspiradora. Dirigía sus fuerzas con precisión y audacia, aprovechando cada ventaja tecnológica y táctica para infligir el máximo daño al enemigo. Sus tácticas innovadoras y su capacidad para anticiparse a los movimientos del Imperio le valieron el respeto de sus tropas y el temor de sus adversarios. Pero el Imperio Galáctico no se quedó de brazos cruzados. Sus líderes, finalmente reconociendo la amenaza que representaba la Federación Humana, movilizaron todas sus fuerzas y lanzaron una contraofensiva masiva. Las flotas imperiales, compuestas por miles de naves, convergieron sobre los territorios de la Federación, amenazando con aplastar a la joven civilización humana. La guerra se volvió más brutal y despiadada. Ambos bandos recurrieron a armas cada vez más poderosas, capaces de destruir planetas enteros. Los campos de batalla espaciales se convirtieron en cementerios de naves, con restos flotantes y cuerpos inertes dispersos por el vacío. La galaxia, que antes había sido un lugar de esperanza y prosperidad, se había transformado en un infierno de fuego y destrucción. La Federación Humana, a pesar de su determinación y su tecnología avanzada, se enfrentaba a una tarea casi imposible. El Imperio Galáctico, con sus vastos recursos y su superioridad numérica, parecía imparable. Pero los humanos no estaban dispuestos a rendirse. Estaban luchando por su libertad, por su dignidad y por su supervivencia. En medio del caos y la destrucción, surgieron héroes de ambos bandos. Pilotos intrépidos, estrategas brillantes y soldados valientes arriesgaron sus vidas para defender sus ideales y proteger a sus seres queridos. La guerra se había convertido en una prueba de voluntad, una lucha por el alma misma de la galaxia. El futuro era incierto, pero una cosa estaba clara, el conflicto entre la Federación Humana y el Imperio Galáctico cambiaría la galaxia para siempre. En medio del caos y la destrucción de la guerra, un descubrimiento sorprendente cambió el panorama del conflicto. Los servicios de inteligencia de la Federación Humana, trabajando incansablemente para desentrañar los misterios detrás del asesinato del embajador Torne, tropezaron con una conspiración dentro del propio Imperio Galáctico. A través de una combinación de espionaje cibernético, infiltración y el análisis de datos interceptados, los agentes de inteligencia de la Federación descubrieron pruebas irrefutables de que una facción disidente dentro del Imperio Galáctico había planeado y ejecutado el asesinato de Torne con el objetivo de provocar una guerra con la Federación Humana.
Esta facción, compuesta por senadores poderosos, almirantes ambiciosos y líderes religiosos fanáticos, creía que la Federación Humana representaba una amenaza para la pureza y la estabilidad del Imperio Galáctico. Temían la influencia de la cultura humana, sus ideas innovadoras y su compromiso con la paz y la cooperación. Creían que la única forma de proteger al Imperio era destruir a la Federación antes de que pudiera desafiar su dominio. El plan de la facción disidente era simple pero brutal: asesinar al embajador Torne, culpar al gobierno imperial y manipular a la Federación Humana para que declarara la guerra. Creían que una guerra rápida y decisiva aplastaría a la Federación y reafirmaría el poder del Imperio Galáctico. Pero la facción disidente había subestimado la inteligencia y la determinación de la Federación Humana. Los agentes de inteligencia de la Federación, trabajando en secreto y arriesgando sus vidas, recopilaron pruebas suficientes para exponer la conspiración y revelar la verdad al mundo. El descubrimiento de la conspiración tuvo un impacto profundo en la Federación Humana. La indignación inicial por la muerte de Torne se vio atenuada por una sensación de alivio y comprensión. Los líderes de la Federación se dieron cuenta de que no todo el Imperio Galáctico era culpable del asesinato de su embajador. Había una facción disidente dentro del Imperio que había manipulado los eventos para su propio beneficio. El descubrimiento de la conspiración también abrió nuevas posibilidades para la Federación Humana. En lugar de continuar luchando contra todo el Imperio Galáctico, ahora podían enfocarse en exponer la facción disidente y buscar una solución pacífica con el resto del Imperio. La guerra, que parecía inevitable, podría evitarse. La esperanza, que había estado a punto de extinguirse, renacía con renovada fuerza. La almirante Rostova y la presidenta Sarma sabían que tenían una oportunidad de cambiar el curso de la historia y evitar un desastre aún mayor. Con la evidencia de la conspiración en mano, la almirante Rostova propuso un plan audaz y arriesgado: liderar una incursión en el corazón del Imperio Galáctico, llegar hasta la capital imperial y exponer la verdad al emperador y al pueblo del Imperio. Era una misión suicida, pero Rostova creía que era la única forma de evitar una guerra total y buscar una solución pacífica. La presidenta Sarma, después de una cuidadosa consideración, aprobó el plan de Rostova. Sabía que la misión era extremadamente peligrosa, pero también reconocía que era la mejor oportunidad para lograr la paz. Le dio a Rostova la autoridad para elegir a su equipo y le prometió todo el apoyo de la Federación Humana. Rostova seleccionó cuidadosamente a los miembros de su equipo. Eligió a los mejores pilotos, ingenieros y agentes de inteligencia de la flota estelar, hombres y mujeres valientes y leales que estaban dispuestos a arriesgar sus vidas por la Federación Humana. Entre ellos se encontraba el capitán Jian, un experto en infiltración y sabotaje, y la teniente Anja Petrova, una brillante analista de datos capaz de descifrar los códigos más complejos del Imperio Galáctico. El equipo de Rostova abordó la Aurora, una nave de reconocimiento de última generación equipada con sistemas de camuflaje avanzados y armas poderosas. La Aurora se adentró en el territorio del Imperio Galáctico, evadiendo las patrullas enemigas y navegando por los campos de asteroides y las nebulosas peligrosas. La incursión de Rostova fue un acto de audacia sin precedentes. Nunca antes una nave de la Federación Humana había penetrado tan profundamente en el territorio del Imperio Galáctico. Los riesgos eran enormes, pero Rostova y su equipo estaban decididos a cumplir su misión. Después de semanas de viaje peligroso, la Aurora finalmente llegó a las afueras de la capital imperial. La ciudad, un vasto laberinto de edificios dorados y torres imponentes, se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Las defensas de la ciudad eran formidables, con escudos de energía poderosos y una flota de naves de guerra patrullando los cielos. Rostova y su equipo sabían que entrar en la ciudad sin ser detectados sería casi imposible. Pero estaban preparados. Tenían un plan, y estaban decididos a llevarlo a cabo, sin importar el costo. La paz de la galaxia dependía de ello. La Aurora, sorteando milagrosamente las defensas imperiales, logró aterrizar en una zona secreta dentro del Palacio Imperial. Rostova, acompañada por el capitán Jian y la teniente Petrova, se abrió paso a través de los intrincados pasillos del palacio, evadiendo guardias y cámaras de seguridad, hasta llegar a la sala del trono imperial. El emperador galáctico, un hombre anciano con una mirada severa y un aura de poder absoluto, los esperaba sentado en su trono dorado.
Estaba rodeado por su guardia personal, soldados imponentes vestidos con armaduras relucientes. La tensión en la sala era palpable. Almirante Rostova de la Federación Humana, dijo el emperador, su voz resonando con autoridad. ¿Qué la trae a mi palacio, en medio de una guerra que su civilización ha provocado? Rostova avanzó con valentía, sin mostrar temor ante el emperador ni su guardia. Su Majestad, respondió, vengo a ofrecerle la verdad. Vengo a ofrecerle la paz. Rostova sacó un dispositivo de datos y lo presentó al emperador. Este dispositivo contiene pruebas irrefutables de que el asesinato del embajador Torne fue orquestado por una facción disidente dentro de su propio imperio. Esta facción, temiendo a la Federación Humana y a sus valores, buscaba provocar una guerra para consolidar su poder. El emperador escuchó atentamente mientras Rostova explicaba la conspiración, mostrando las pruebas que la Federación Humana había recopilado. Al principio, el emperador mostró escepticismo, pero a medida que Rostova presentaba más evidencia, su rostro se ensombreció. Esta facción, liderada por el senador Valerius y el almirante Dracon, cree que la Federación Humana es una amenaza para la pureza de nuestro imperio, continuó Rostova. Han manipulado los eventos, han engañado a su gobierno y han provocado una guerra innecesaria. Rostova hizo una pausa, mirando directamente al emperador a los ojos. Su Majestad, le ofrezco un camino hacia la paz. Le ofrezco la oportunidad de exponer a los conspiradores, de llevarlos ante la justicia y de construir una relación de respeto mutuo con la Federación Humana. La guerra no es la solución. La verdad y la justicia son el camino hacia un futuro mejor para ambas civilizaciones. El emperador permaneció en silencio durante un largo rato, sopesando las palabras de Rostova. La sala entera contuvo el aliento, esperando su decisión. El destino de la galaxia pendía de un hilo. Después de un silencio que pareció una eternidad, el emperador galáctico habló, su voz ahora teñida de una profunda tristeza. Almirante Rostova, dijo, usted ha arriesgado su vida para traerme esta información. Su valentía y su honestidad me han impactado profundamente. El emperador se levantó de su trono, mirando a Rostova con una mirada de respeto. He gobernado este imperio durante muchos años, y he creído que siempre actuaba en el mejor interés de mi pueblo. Pero ahora me doy cuenta de que he sido engañado, manipulado por aquellos que buscaban su propio poder. El emperador se dirigió a su guardia personal. Arresten al senador Valerius y al almirante Dracon. Llévenlos ante mí para que sean juzgados por sus crímenes. La guardia personal, sorprendida por la orden, dudó por un momento, pero finalmente obedeció a su emperador. El senador Valerius y el almirante Dracon, quienes se encontraban entre la multitud de cortesanos que observaban la escena, fueron apresados y llevados a la fuerza. El emperador volvió a dirigirse a Rostova. Almirante, le prometo que investigaré a fondo esta conspiración. Llevaré a todos los responsables ante la justicia, sin importar su rango o su posición. Y le aseguro que buscaré una solución diplomática con la Federación Humana. La guerra no es la respuesta. Debemos encontrar un camino hacia la paz y la cooperación. Rostova asintió con alivio. Su arriesgada misión había dado sus frutos. Había logrado convencer al emperador de la verdad y había abierto un camino hacia la paz. Su Majestad, dijo Rostova, agradezco su sabiduría y su compasión. La Federación Humana está dispuesta a negociar de buena fe. Creemos que, trabajando juntos, podemos construir un futuro mejor para ambas civilizaciones. El emperador sonrió por primera vez en mucho tiempo. Almirante Rostova, espero que tenga razón. El camino hacia la paz será difícil, pero estoy dispuesto a recorrerlo. El futuro de la galaxia depende de ello. El emperador ordenó a sus consejeros que organizaran una reunión entre representantes del Imperio Galáctico y de la Federación Humana. La guerra, que había amenazado con consumir a la galaxia, podría evitarse. La esperanza renacía con fuerza renovada. Las negociaciones para un tratado de paz entre la Federación Humana y el Imperio Galáctico fueron largas y difíciles, pero finalmente dieron sus frutos. Representantes de ambas civilizaciones se reunieron en una estación espacial neutral, trabajando incansablemente para superar siglos de desconfianza y prejuicios.
La presidenta Sarma y el emperador galáctico, actuando con sabiduría y determinación, lideraron a sus delegaciones hacia un acuerdo justo y equitativo. Ambos líderes comprendieron que la paz era esencial para la supervivencia y la prosperidad de sus pueblos. El Tratado de Paz, firmado con gran pompa y ceremonia, contenía varias disposiciones clave. En primer lugar, el Imperio Galáctico reconocía formalmente a la Federación Humana como un igual, renunciando a su pretensión de superioridad y aceptando el derecho de la Federación a la autodeterminación y la expansión. En segundo lugar, los conspiradores responsables del asesinato del embajador Torne fueron juzgados por sus crímenes y condenados a duras penas. El senador Valerius y el almirante Dracon, junto con sus cómplices, fueron encarcelados de por vida en una prisión de máxima seguridad. La justicia, aunque tardía, finalmente se había cumplido. En tercer lugar, el tratado establecía una era de cooperación y entendimiento mutuo entre la Federación Humana y el Imperio Galáctico. Ambos bandos se comprometieron a promover el comercio, el intercambio cultural y la investigación científica conjunta. Se crearon comisiones bilaterales para resolver cualquier disputa o conflicto que pudiera surgir en el futuro. El Tratado de Paz fue recibido con júbilo en toda la galaxia. Los ciudadanos de la Federación Humana y del Imperio Galáctico celebraron el fin de la guerra y el comienzo de una nueva era de esperanza y prosperidad. Las naves de guerra fueron retiradas de las fronteras, las fábricas volvieron a producir bienes de consumo y los campos de batalla se transformaron en parques y jardines. La Federación Humana y el Imperio Galáctico, una vez enemigos jurados, se convirtieron en aliados y socios. Trabajaron juntos para resolver problemas comunes, como la pobreza, la enfermedad y la degradación ambiental. Compartieron sus conocimientos y sus recursos, construyendo un futuro mejor para todos. El Tratado de Paz entre la Federación Humana y el Imperio Galáctico marcó un punto de inflexión en la historia de la galaxia. Demostró que incluso los conflictos más arraigados pueden resolverse a través del diálogo, el compromiso y el respeto mutuo. Inspiró a otras civilizaciones a buscar la paz y la cooperación, creando un mundo más justo y próspero para todos. Aunque la Federación Humana había demostrado su poderío militar y había infligido graves derrotas al Imperio Galáctico, no buscó la venganza ni la dominación. En lugar de imponer términos humillantes al imperio, la Federación eligió la paz y la diplomacia, demostrando su madurez y su compromiso con un futuro mejor para la galaxia. La presidenta Sarma, con el apoyo unánime del Consejo de la Federación Humana, renunció a cualquier reclamación territorial o compensación económica por parte del imperio. Reconoció que la guerra había causado sufrimiento y destrucción en ambos bandos, y que la única forma de avanzar era dejar atrás el pasado y construir un futuro de cooperación y respeto mutuo. La Federación Humana, a pesar de su victoria militar, optó por desmantelar gran parte de su flota de guerra, transformando sus astilleros en centros de investigación científica y sus fábricas en instalaciones de producción de bienes de consumo. La Federación creía que la mejor manera de garantizar la paz era reducir el riesgo de una nueva guerra. La almirante Rostova, la heroína de la guerra, se convirtió en una ferviente defensora de la paz y la diplomacia. Utilizó su influencia y su prestigio para promover el entendimiento y la cooperación entre la Federación Humana y el Imperio Galáctico. Fundó organizaciones benéficas para ayudar a las víctimas de la guerra en ambos bandos y trabajó incansablemente para construir puentes entre culturas diferentes. La decisión de la Federación Humana de elegir la paz y la diplomacia fue recibida con admiración y respeto en toda la galaxia. Otras civilizaciones, inspiradas por el ejemplo de la Federación, comenzaron a buscar soluciones pacíficas a sus propios conflictos. La galaxia, que antes había estado dividida por la guerra y el odio, se unió en un esfuerzo común por construir un futuro mejor para todos. La Federación Humana demostró que la verdadera fuerza no reside en la capacidad de destruir, sino en la voluntad de construir. Demostró que la paz no es un signo de debilidad, sino una señal de madurez y sabiduría. Y demostró que incluso las civilizaciones más jóvenes y pacíficas pueden desempeñar un papel importante en la creación de un mundo más justo y próspero. La Federación Humana había ganado la guerra, pero había ganado algo aún más importante, la confianza y el respeto de la galaxia. Y con esa confianza y ese respeto, la Federación estaba lista para liderar el camino hacia un futuro mejor para todos.
La guerra entre la Federación Humana y el Imperio Galáctico, aunque trágica y devastadora, sirvió como un catalizador para el cambio y el crecimiento. Reveló la fuerza y la determinación de la humanidad, así como la importancia de la justicia y la verdad en la búsqueda de la paz. La Federación Humana, a pesar de su compromiso con la diplomacia y la cooperación, demostró que estaba dispuesta a luchar por sus principios y por su libertad. La guerra reveló la capacidad de adaptación, la innovación y la unidad de la humanidad, cualidades que sorprendieron a sus enemigos y que inspiraron a sus aliados. El asesinato del embajador Torne, aunque un acto vil y despreciable, sirvió como un punto de inflexión en la historia de la galaxia. Despertó a la Federación Humana de su complacencia y la obligó a enfrentarse a la realidad del poder y la ambición. La guerra que siguió reveló la importancia de la justicia y la verdad en la construcción de un mundo mejor. La Federación Humana aprendió que la diplomacia no siempre es suficiente para resolver los conflictos. A veces, es necesario recurrir a la fuerza para defender los principios y proteger a los inocentes. Pero también aprendió que la guerra es un último recurso, y que la paz siempre debe ser el objetivo final. El descubrimiento de la conspiración dentro del Imperio Galáctico demostró la importancia de la verdad en la búsqueda de la paz. Reveló que los conflictos a menudo son provocados por individuos o grupos que buscan su propio beneficio, y que la verdad puede ser una herramienta poderosa para exponer sus planes y evitar la violencia. El Tratado de Paz entre la Federación Humana y el Imperio Galáctico fue un testimonio del poder del diálogo, el compromiso y el respeto mutuo. Demostró que incluso los enemigos más acérrimos pueden encontrar un terreno común y construir un futuro de cooperación y prosperidad. La guerra entre la Federación Humana y el Imperio Galáctico, aunque evitable, dejó un legado duradero en la galaxia. Enseñó a todos que la paz no es simplemente la ausencia de guerra, sino un estado activo de justicia, equidad y entendimiento mutuo. Y recordó a todos que la fuerza y la determinación, combinadas con la verdad y la compasión, pueden superar cualquier obstáculo y construir un mundo mejor para todos. La historia de la Federación Humana y el Imperio Galáctico se convirtió en una leyenda, una historia de guerra y paz, de odio y amor, de pérdida y esperanza. Una historia que inspiraría a generaciones futuras a luchar por la justicia, a buscar la verdad y a construir un futuro mejor para la galaxia.